Hola, profe. Pregunto, chicos, chicas, hola Jairo, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bien, gracias. Pregunta, ¿ustedes tuvieron inconveniente la gran mayoría con el link? Sí, a mí no me llegó el enlace. ¿No les está recordando por eso el calendario? Porque es que yo ya lo configuré, pero no sé por qué no llegó. Pues a mí ni siquiera lo veía en el Google A Calendar. mí tampoco me aparecía en el calendario. ¿Y a quién sí? Nada, a mí no me aparecía tampoco. O sea, necesito saber más o menos a quiénes desapareció. A mí tampoco me apareció. O sea, todos los que están acá no les apareció. Al parecer no. A mí tampoco. Ah, ok, muy bien. No, Entonces, profe, a mí tampoco me apareció. muy bien. Nada, compañeros, entonces de una vez voy a configurar eso lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Porque qué pena, es que yo acabé de terminar clase, muchachos, y llegué aquí como de corre-corre, pero bueno, varias cositas. Entonces, antes de iniciar, les vamos a mostrar ahorita la carpeta del Drive como para que la identifiquemos bien y solucionemos inquietudes en términos de, de, de su uso, de los documentos que hay, ¿cierto? Y por otro lado, ya mismo les voy a mandar por acá el link del grupo de WhatsApp que ustedes, porque ya está creado, ¿cierto? Un momento, porfa. Compañeros, entonces, les voy a compartir por aquí por WhatsApp y también por correo electrónico el link del enlace de WhatsApp del grupo para que se vinculen. Ya no estamos, ya lo vieron. Sí, ahí. Sí, profe. Bien, Sí, pero le profe, voy a ya se recordar visualizó. también por correo electrónico. ¿Cómo? Ya se pueden ir vinculando al grupo, pues, también por ahí nos puede servir para el tema de las sesiones de la clase. Bueno, entonces, todos los que estamos aquí en estos momentos me dicen que tuvieron inconvenientes con el link de acceso a la clase. A ninguno les llegó, pues a salvo el correo que envié ahorita, pero a ninguno Google Calendar le recordó. Profe, a mí no me recordó la clase, a mí no me salió. Ah, A mí muy bien. tampoco. Por ejemplo, yo me fui al primer correo donde estaba el primer enlace de la primera clase y aquí llegué. Ok, no, es una cuestión, no sé qué pasó con la configuración porque fue lo primero que hice la semana pasada y debo de mirar eso entonces ahorita, pero prometo que voy a solucionar eso para que ya de aquí en adelante eh, no ocurra eso. Igualmente, pues, bueno, ya estamos acá. Muy bien. Segundo, voy a mostrarles rápidamente la carpeta del Drive. ¿Listo? La carpeta del Drive.
Ya la navegaron. Que por cierto pregunto, ¿alguno de ustedes tuvo dificultades? No le aparece la carpeta, en fin. ¿Todos ya la vieron? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Ok. La carpeta del Drive está distribuida de la siguiente manera. Aquí van a encontrar la guía didáctica, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Con el tentativo, con el clase tentativo. A ver, ¿por qué no me deja ver bien esto acá? En fin, abajo al final recuerden que está la concertación de evaluación, pues para dejar la evidencia de la concertación de evaluación en la respectiva guía didáctica. No los deja cargar. Bueno, en fin, ahora sí, para que la consulten, muchachos, va a estar entonces al final, acá, con sus correspondientes fechas y porcentajes. Sin embargo, yo se las dejé acá en la tablita que les había mostrado la semana pasada. ¿Listo? O sea, como de manera individual. A ver, pues, qué es lo que nos pasa con esto. Aquí está de nuevo, ¿cierto? Con las fechas. Van a observar ustedes también esta carpeta de exposiciones teorías que está vacía. Ahorita les explico qué es lo que vamos a hacer con esta carpeta. ¿Listo? Y por último, documentación del curso, donde vamos a tener recursos entre otros textos que vamos a trabajar acá. Mucho texto, ¿cierto? No es que los tengamos que leer todos, vamos a trabajar muchos de ellos, la gran mayoría, y hay otros recursos acá para utilizar de manera complementaria, ¿cierto? Para quienes deseen profundizar en un tema, en fin, hay muchos recursos, les subiré otros, pero aquí trabajaremos con la gran mayoría de ellos. ¿Listo? Muy bien, ya evacuada esa parte, chicos, ahora vamos a empezar entonces con el texto que debíamos de leer para hoy. Pregunto cómo les fue, cómo les pareció, siendo muy sinceros, muy enredados, muchas cosas, entendieron, qué les llamó la atención, qué inquietudes les generó algunos apartados. Vamos a conversar de esto, muchachos. Al final de clase, terminando, vamos a hablar del tema de las exposiciones, conformar grupos y dar indicaciones de presentación. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura, muchachos? Compañeros. Profe, qué pena, yo realmente no leí el texto. Bueno, el resto. Profe, yo lo leí, pero me pareció súper difícil de entender. Ok, bien. Yo leí algo y bueno, puedo de pronto hacer como una introducción pequeña de lo que entendí inicialmente. Sí. Habla pues que la recepción es un contexto complejo y contradictorio, que es multidimensional, en que las personas viven esa cotidianidad. O sea, habla de un enfoque derechista y un enfoque izquierdista. O sea, que las teorías de la comunicación siempre se han centrado como en hablar de un lado o del otro, y no hay como una mediación. Y esa mediación es la que está ganando como que la batalla hoy en día por llevarse pues como todo el tema de la teoría que sea centrada no en un enfoque centralista, sino que mediado pues por conceptos de lado y lado. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí, Jaime. Eso es lo que entendí inicialmente. Y que esta mediación o esta teoría que está como en la mitad, que coge conceptos y elementos de un lado y de otro, está haciendo como rompiendo el paradigma de anteriormente, que se decía que las teorías de la recepción solamente eran o de izquierda o de derecha, pues hablando de un contexto funcionalista y un contexto marxista o izquierdista, pues. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, Pablo.
¿Qué más, compañeros, ustedes vieron del texto? No, profe, a mí me pareció, pues yo me lo leí, pero me pareció amador. En mi mente como que me pedía ejemplos, me pedía referencias. Bueno, sí lo logré pues comprender o en la mayor parte. Sí. Y no, sí, pero ya después yo creo que ya después se habla de eso con más calma. Muy bien, compañero. Muy bien. ¿Quién más? Sí, Manuela. Manuela. Sí, que el texto tenía como que unos apartados o mencionaba y hacía algunos, a colación algunos ejemplos con los que no tenía como contexto, entonces era como un poco difícil, pues, entender el contexto de qué se trataba, pero sí hablaba sobre cómo, pues, esta recepción, esta teoría trae consigo como unas mediaciones en las que se entiende o se pone en juego el sentido de las, pues como de las relaciones sociales y cómo se vivencian ellas en la comunicación. Sí, muy bien, Manuela. Sí, la idea es ir nutriendo aquí como de preguntas, de incluso con lo que ustedes están diciendo, me pareció cansón, profe, no entendía esto, es muy redundante en aquello, en fin, porque vamos a como desestructurar lo que nos dice este texto y extraer lo que nos interesa básicamente entender. Listo. ¿Quién más, compañeros, tiene algún comentario, pregunta? Vamos a ir retomando esas cosas como para empezar a destripar un poquito esto. ¿Qué más les llamó la atención, muchachos? ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, este texto comienza de la siguiente manera, reza de esta forma. Recepción de medios, clases, poder y estructura. Cuestiones teórico-metodológicas de investigación cualitativa de la audiencia de los medios de comunicación de masas. Un título largo, pero de entrada nos está diciendo una cuestión acá. Y es que este tema de la recepción de medios implica mirar un asunto, o en su momento implicaba mirar un asunto de clases sociales, de relaciones de poder y de estructuras en términos de cómo tradicional o clásicamente han funcionado los medios de comunicación en relación a las audiencias. ¿Cuál ha sido esa estructura? ¿Cierto? En términos comunicacionales. Por aquí abajito nos dice cuestiones teórico-metodológicas de investigación cualitativa de la audiencia, de los medios de comunicación. Entonces, nos están poniendo de entrada que esas cuestiones tienen que ver más que todo con los aportes teóricos y la manera en cómo hicieron esas investigaciones de las audiencias. Es decir, los que estuvieron y recuerdan teorías de la comunicación vistas el semestre pasado, semestres anteriores y quizás hace mucho tiempo. Todo lo que consideramos nosotros como teorías de la comunicación, ¿qué fueron? Fueron investigaciones realizadas, muchachos. Fueron investigaciones realizadas con unos enfoques teóricos y con unas rutas metodológicas para hablar, por ejemplo, que los que trabajaron dentro del funcionalismo con el tema de la teoría de la aguja hipodérmica, por ejemplo, que a muchos de ustedes les ha llamado la atención y quizás recuerdan, es una de las que más recuerdan en comparación de las otras. Esa teoría se basó en unos postulados o presupuestos teóricos y también validaron lo que ellos proponían con una ruta metodológica para afirmar lo que nos dijeron, de que listo, los medios de comunicación actúan como si fueran una aguja que atraviesan la epidermis, como si nos inyectaran la información, ¿cierto? Al igual que otras teorías, todas atravesaron por este proceso. ¿Listo? Entonces, este texto tiene como el propósito, la finalidad de desmitificar un poco esa cuestión de los estudios clásicos o esas teorías clásicas de la comunicación que las debemos de saber, obviamente. No todas memorizarlas, pero sí entender como los momentos en los que se dieron.
¿cierto? ¿Por qué pensaban de esa manera? Sabemos de antemano que esa teoría de la aguja hipodérmica, dirán de pronto algunos de ustedes, profe, eso sí en la actualidad tiene cierta implicación o cierta aplicabilidad, o no tanto, ¿cierto? Lo cierto es que cada teoría responde a unos momentos históricos y a unos pensamientos de época, ¿cierto? Donde unos investigadores determinados en esas teorías o en esos enfoques pensaban de esa manera, vieron que estaba pasando algo con los medios de comunicación y con las audiencias en ese momento. Muy bien, claros hasta ahí. Ahí como desdeñando un poco el título. Yo en mi lectura hice la extracción de algunos apartados, también para articularlo con los comentarios y las apreciaciones que ustedes han venido haciendo, y arrancamos con lo siguiente, con algo que nos acaba de mencionar el compañero Jaime, ¿cierto? Esa parte introductoria. Noten ustedes, compañeros, que las primeras en esas investigaciones, en esas teorías de comunicación, tuvo un matiz muy interesante. Y es que algunas de esas teorías fueron fundamentadas desde el funcionalista. Recuerden que el funcionalismo es todo aquello que concibe como si todos los elementos, una serie de elementos, perdón, estuvieran anclados al funcionamiento social. Es decir, que los medios de comunicación masivos están al servicio del funcionamiento de una estructura de una sociedad, ayudan a estructurarla básicamente, ¿cierto? Y que actúan básicamente como organismos o como dispositivos para el control social, ¿cierto? Es decir, el funcionalismo concibe que todos los individuos insertos en una sociedad determinada tienen una función en específico, entre esas las instituciones y entre esas la institución, los medios de comunicación como una institución más, ¿cierto? Pero por otro lado, hay otras teorías que tienen un corte más ideológico, como lo mencionaba Jairo, perdón, más tirados o más como muy anclados más bien como aquellos presupuestos marxistas y ese tipo de cosas. No es que fueran de todo de izquierda, sino como desmitificar también ese poder o ese propósito funcionalista de los medios de comunicación para mirarlos desde las potencialidades que tienen las sociedades del momento en relación a qué, a irrumpir esos paradigmas, a generar choques de tipo ideológico con los medios de comunicación tal cual como se pensaban antes, ¿cierto? Entonces, tienen esas dos vías. Ya va María Camila un momentico que estaba solucionando también una cuestión con la cámara que no me estaba funcionando incluso ahorita. Ya voy a activar. Entonces, volviendo al tema del texto, tienen esas dos particularidades. Tienen esas dos particularidades y es que las teorías clásicas de la comunicación se movieron por ambos sentidos, ¿cierto? Se movieron por ambas vías. Entonces, ahora sí me da muy bien. Gracias, disculpen muchachos la espera con la cámara, conveniente técnico, ya lo solucioné. Chicos, volviendo al tema del texto, tenían esos dos posicionamientos, las teorías de la comunicación, básicamente era eso. Entonces, ¿qué pasa cuando una teoría tiene posicionamientos de un lado o de otro? Pues las miradas van a ser muy sesgadas. Eso no quiere decir de que las teorías que a nosotros nos enseñaron o que nosotros vimos fueron mal planteadas, no. Recuerden, respondían a unos momentos históricos, a unos pensamientos de época y que advertían de lo siguiente, que por un lado había un carácter de manipulación y de control social de los medios de comunicación, pero a su misma vez las audiencias cumplían un papel social dentro de lo ideológico y lo político, que hacían un contrapeso o una contrarrespuesta a esa intencionalidad de los medios de comunicación masivos, que era el control social, ¿cierto? Entonces, en eso fueron los debates. Siempre los investigadores en comunicación empezaron a verse eso, empezaron a advertir de que estaba pasando ese tipo de cosas y que eso impedía significativamente hacer estudios a profundidad de la comunicación y de la comunicación de masas,
¿cierto? Porque siempre van a estar esas dos orillas presentes en muchos de esos estudios. Listo, chicos, ¿claros hasta ahí? Sí, profe, además respondía como un momento histórico también de América Latina, cuando se estaba instalando, por ejemplo, todo el sistema de televisión en América Latina y había mucho movimiento izquierdista y sobre todo que, por ejemplo, hablando de televisión como tal, la montaron los políticos. Entonces, Claro. en esos momentos respondía como a sus gobiernos o a esos momentos políticos que existían en cada región. Exactamente. Muy bien, Jairo. Sí, es que, y eso es importante siempre tener presente, y es algo que yo recurrentemente le digo a los estudiantes o a algunas personas, o siempre se hace esa salvedad, que las teorías de la comunicación o estudios que se hagan en relación a la comunicación no se pueden separar de los contextos. Hay que entender el contexto en el que se dio, en el que se está dando, para comprender bien ese modelo o ese sentido de pensamiento. ¿Cierto? Por eso es que no existen teorías de la recepción. Existen son estudios sobre la recepción, pero no podríamos entonces en estos momentos crear una teoría, inventarnos una, ¿cierto? Porque son tantas las dinámicas sociales, culturales y políticas y los momentos y los estadios históricos son tan cambiantes que esa teoría se revaluaría rapidito. Es como si nosotros fuéramos a inventar una teoría basada en los discursos políticos de los últimos presidentes de Colombia. Caso específico Uribe, ¿cierto? Y hay investigaciones que han abordado la parte discursiva, el relato y todo un montón de cosas, ¿cierto? Que ha utilizado pues, este personaje. Pero no respondería propiamente a una teoría como tal, sino a un estudio de caso en particular, ¿cierto? Entonces, por eso también, eso comúnmente, muchachos, que si bien nuestra asignatura llama teoría de la recepción, nosotros como en función de apropiarnos más de conocimientos teóricos, conceptuales, de todo lo que vamos a estudiar, nosotros es mejor utilizar y es más conveniente el término de estudios de recepción y de audiencia, ¿cierto? Que si le fuéramos a cambiar el nombre a la asignatura, lo podríamos llamar estudios de audiencia y recepciones. Pues podría ser un título optativo, ¿cierto? Pero muy bien. ¿Alguien por acá activó un micrófono? No sé quién. ¿Iban a intervenir? Hola. Bueno, muy bien. Entonces, siempre esos estudios, como para dar por sentado lo que estábamos diciendo, estuvieron muy pensados en un asunto de que los medios de comunicación tienen unas orillas, o sea, cumplen unas funciones dentro del funcionalismo, y así se pensaba muy desde las relaciones de los efectos sobre las audiencias, más evocado como a la manipulación y control social, y por otro lado, algunas de esas teorías, como estaba diciendo, respondían básicamente desde una postura ideológica, más desde la izquierda, desde el marxismo, esa es la tradición de pensamiento de algunas de esas teorías, y muchos de esos estudios iban por ahí, ¿cierto? Por este lado del funcionalismo o por este otro lado del carácter ideológico. Pues lo cierto es que lo que nos está poniendo en relieve todo este asunto es que siempre van a haber es como una relación conflictual ahí, ¿cierto? Medios de comunicación, audiencia, ¿cierto? Entonces aparece en este asunto de que se empiezan a preocupar propiamente por el asunto de la recepción. ¿Cómo así que la recepción? La mera palabra nos suena así, a recibir, ¿cierto? Recibir información, pero es que el recibir información implica muchas otras cosas más, que nos dice por acá. No solamente se reduce a lo psicológico o aspectos de la cotidianidad, sino que eso tiene profundo eco en lo cultural y en lo político. Entonces, algo así, muchachos, como que no solamente es que la gente vea, por ejemplo, televisión y que eso le genere un montón de cosas en términos interiores, en términos de su propia subjetividad, sino que eso también tiene amplias incidencias en el escenario social, en lo cultural, en lo político, ¿cierto? Entonces,
Eso fueron como esas primeras cosas que empezaron a asomar y empezaron a preocupar a los investigadores en la comunicación, porque siempre se hablaba era de la relación de medios de comunicación y audiencias en términos del poder, pero no se estaban preguntando qué está pasando con las audiencias, no solamente a nivel individual, sino también en términos colectivos. Se empezaron a preguntar por asuntos en ámbitos como la cultura, lo político, entre otras cosas. Entonces, todo lo que nosotros, básicamente, como también nos decía lo siguiente, cosas que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, en nuestra manifestación individual y colectiva como ciudadanos, como integrantes de una sociedad, tienen en parte explicación a esas relaciones que la gente establece con los medios de comunicación y, por supuesto, con los mismos mensajes, ¿cierto? Y nos dice, pues, traigo lo siguiente por acá dentro de los extractos que saqué del texto. La recepción es entonces un contexto complejo y contradictorio, multidimensional, en las que las personas viven su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, lo que nos quiere decir esto es que no solamente debemos mirar, por ejemplo, la familia, no solamente debemos mirar, por ejemplo, el escenario educativo como un lugar donde toman sentido y significado todos esos recibimientos de información, todos esos consumos, todos esos usos de la información y los contenidos. Hay que mirar otras cosas más, ¿cierto? Entonces el texto aparece con una palabrita que la vamos a escuchar muy recurrentemente y que quizás ustedes ya la han escuchado hasta al día de hoy, y es el término mediación. La mediación la hemos entendido de manera muy distinta como se refiere a la mediación en comunicación. La mediación no es que yo me meta en el medio, ¿cierto? A mediar en una pelea, ¿cierto? Así lo hemos entendido. Aquí la mediación implica otras cosas. Ya la vamos a ver entonces. Nos dice así, la mediación no es un nuevo paradigma en el estudio de la comunicación, es decir, siempre ha existido. Entonces, la mediación, compañeros, para que ya le demos un significado un poco más concreto y no nos quede tan abstracto el término. La mediación es como ese proceso que construye el individuo, cualquier persona, en su forma individual y colectiva, obviamente, en relación a los sentidos y significados que le da a lo que consume. ¿Sí me hago entender? Chicos, ¿me comprenden? Son sentidos y significados que se construyen en función de lo que usan y consumen de los medios de comunicación. Esa es la mediación. Y que un lugar privilegiado para hacer esas mediaciones, es decir, para darle sentido y significado a lo que se ve, a lo que se consume, es eminentemente la cultura. Es en la cultura donde todo eso entra a jugar un papel importante. Uno de los expositores de ese concepto y autor casi, investigador obligatorio casi para todos los investigadores en comunicación y desde luego para nosotros que estamos estudiando este asunto, personaje obligatorio para comprender, se llama Jesús Martín Barbero. Ese señor acuñó ese término y lo amplió a unas esferas impresionantes que pues cualquier persona, como les digo, cualquier investigador en comunicación que vaya a hablar de mediaciones, lo tiene que citar, tiene que comprender ese enfoque teórico. Muchachos, ¿estamos claros hasta acá? Preguntas, inquietudes. Freddy, ¿cuál es la diferencia entre mediación y mediático? Bueno, lo mediático, pues básicamente lo que está haciendo referencia es como a todo lo que se refiere a la comunicación de masas, ¿cierto? La comunicación de masas desde ciertos medios de comunicación. Entonces, lo mediático es todas aquellas informaciones o contenidos que nosotros entendemos que están dirigidos para una masa, ¿cierto? Para una masa con la utilización de determinados medios de comunicación masivos, ¿cierto? Es eso. Y la mediación, entonces, se refiere, como les estoy diciendo, Jairo, al proceso que establece ese receptor, que ya no lo vamos a llamar así,
hablemos ya de audiencias, si quieren lo llaman públicos, como ustedes, vamos a aprender a diferenciar algunos de ellos, es el proceso que establece las audiencias en función a los medios de comunicación y sobre todo a los mensajes. ¿Procesos de qué? De significación del contenido. Entonces, no es solamente recibir información, por ejemplo, como para poner un caso, lo que pasa cuando yo estoy viendo noticias, ¿cierto? Yo veo una noticia, cualquier persona ve una noticia en la televisión. Entonces, ahí se puede decir que se está cumpliendo el esquema clásico de la comunicación, que es transmisionista. Está la televisión, está el artefacto ahí, emitiéndonos un contenido, nosotros viendo una información, asistiendo a él, pero ¿qué está pasando en términos individuales? ¿Cómo yo estoy deconstruyendo la información y dándole significado y comprendiendo, ¿cierto? Pero ahí no hay mediación, simplemente hay consumo. La mediación, entonces, consiste, por ejemplo, en que eso que yo estoy viendo de alguna u otra manera incide en la percepción de lo que yo estoy viendo. Es decir, me están mostrando la noticia de algo que está pasando en el país, ¿cierto? Yo consumo la información, pero la mediación se puede ver, por ejemplo, en la toma de posturas, de posiciones, entre otras cosas que yo adopte a partir de lo que yo consumo. ¿Sí me hago entender, Jairo, en ese proceso de compañeros? Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, la mediación se aplica solamente al receptor. Perdón, ¿la mediación se aplica a qué sector, Jairo? Se aplica solamente al receptor. Claro, o sea, es que ni siquiera la mediación la podemos entender como un proceso que conecte los medios de comunicación y las audiencias. No, es un fenómeno que este señor de Barbero se dio cuenta que pasa, porque todo lo que, por ejemplo, nosotros construimos en la cultura es básicamente una referenciación de lo que consumimos de los medios, ¿cierto? Simplemente que le damos significado y sentido a los mensajes teniendo en cuenta que nuestras culturas son diferentes, que hay unas concepciones políticas distintas, ¿cierto? Esto, por ejemplo, Jairo, cuando yo les menciono a ustedes que la mediación se evidencia fuertemente en la cultura, ¿qué es cultura? La cultura no solamente es arte, la cultura puede ser propiamente modelos de pensamiento o conjunto de ideas en lo político o en cualquier cosa. O sea, ¿qué no es cultura hoy día? ¿Qué no ha sido cultura? Entonces, esa mediación... Profesor, sí, compañero. con respecto, con respecto a ese tema de ese modelo transmisor que se da pues en las teleaudiencias, sí. Por ejemplo, poniendo el caso de que aparezca el titular o que el mismo presentador o presentadora lo diga, que sea, por ejemplo, que 9 insurgentes caen en operativo pues exitoso, cuando ocultan pues digamos que, ejemplo claro, que son niños, en ese, digamos que en esa tergiversación o en ese tapo de información no puede haber también una mediación. ¿Cómo crees que se daría de acuerdo a lo que estamos? En eso también. Cierto, porque es que mire que estamos asistiendo al fin y al cabo a unas miradas mediáticas muy particulares. O sea, sabemos de antemano que los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, son solventados o funcionan gracias a la inyección económica o financiera de grupos, en ciertos casos políticos, por lo general económicos. O sea, eso no es nuevo, muchachos, eso lo sabemos. Lo cierto es que hay una incidencia propiamente en el ejercicio periodístico, ¿cierto? Porque cada política editorial de cada noticiero va estableciendo como esos lineamientos, ¿cierto? Y que, desde luego, que eso incide significativamente en las percepciones que van a tener las personas. Noten ustedes, por ejemplo, como conversaba yo hace mucho tiempo con alguien, con estos conceptos, estas palabras muy utilizadas por algunos políticos que se han, de hecho, articulado tanto al léxico social que ya comúnmente las personas las mencionan o catalogan a alguien con ese término y no saben ni siquiera qué significa, y en el peor de los casos la utilización de esos términos tienen hasta implicaciones jurídicas. Por ejemplo, ¿qué es un narcoterrorista? ¿Y a quién se le dice narcoterrorista? Un ejemplo, solo por poner un ejemplo. Y es un concepto, es una palabra, es un término.
que, como les digo, ya está incorporado en el léxico social, ya la gente como que medio la entiende. Y los que no la entienden igualmente la utilizan, pero sí hay un sujeto del enunciado, un sujeto enunciado es más bien como categorizado con ese término, ¿cierto? Para esa palabra, ese término ya sería incluso muy adjetivizado, sirve para referirse a un determinado grupo de personas. Y que, como les digo, adquieren tanta importancia que se elevan a esferas jurídicas, porque eso también, ser catalogado con ese término, te puede traer problemas en términos jurídicos, judiciales, en fin, ese tipo de cosas. ¿Lo ven? Y esa palabra, ¿quién se la inventó? ¿De dónde nació? Entonces es una clara muestra también de que esa composición lingüística y ese trabajo que se hace del mensaje en la esfera mediática, con todos los recursos comunicacionales que se empleen, eso incide significativamente en las percepciones que tenemos nosotros del mundo, de la vida, entre otros. Es decir, nuestro laboratorio, compañeros, es nuestra sociedad, en sus diferentes ámbitos de desenvolvimiento, la cultura, la política, etc. Eso es lo que miran los investigadores en comunicación. Todo y cada uno de ellos van focalizando no grupitos o poblaciones pequeñas, no, son todos estos escenarios. Lo que pasa es que la mediación se entiende más que todo es desde la cultura, y la cultura, no, recuerden, aquí no se mira solamente como desde, como para que no quede muy reducido ese término, el término de cultura, pero la cultura son muchas cosas, no solamente son estéticas, no solamente son prácticas en concreto, son formas de pensar, formas de incluso cómo nos relacionamos con el otro, ¿cierto? Que por eso este texto aterriza todo este tema de los estudios de recepción en Latinoamérica, porque es que aquí los primeros estudios que se empezaron a realizar fueron basados en las teorías antiguas que estamos diciendo que son clásicas, pero que obedecieron a otros contextos. Latinoamérica es un cuento diferente, ¿cierto? Y yo creo que ya sabemos las razones por qué. Entonces, ellos consideraron que eran unos errores hacer una referencia como tan directa o basarse como en ese modelo de pensamiento de las teorías anteriores, porque en Latinoamérica estaban pasando otras cosas, ¿cierto? Y que muchos de los primeros estudios en Latinoamérica también tuvieron esas orillas o esos posicionamientos, muy desde el funcionalismo y muy también desde la respuesta marxista, ¿cierto? Compañero, respondo por acá si acaso responder tu inquietud, lo que planteas frente a lo de los titulares y ese tipo de cosas. Hola, ¿estás por acá? No, sí, claro, pues era como una duda porque también había visto Claro. lo de las relaciones entre, pues, individuales, entre Estado, institucionales y todo eso, pero era pues como una duda particular. Claro, no, y es muy válida. Sí, porque nosotros pensamos que la mediación es el televidente o la audiencia, en el caso de la televisión, el televidente, que va a conversar con el medio de comunicación. Pues no lo hace de esa forma. Lo hace a través de unos escenarios de desarrollo social, de despliegue subjetivo y colectivo, como es la cultura, ¿cierto? Lo que es la vida cotidiana. Estudios de la opinión pública, muchachos. La opinión pública es un asunto súper interesante porque eso es una cosa que va cambiando, ¿cierto? Eso tiene un vaivén. ¿Y qué alimenta la opinión pública? Antes se pensaba que eran los medios de comunicación masivos. Ya hoy por hoy no solamente se piensa que son los mismos medios, sino que son las redes sociales, no las redes sociales virtuales, pues, las que conocemos, sino las redes sociales en su pura esencia, es decir, grupos de amigos, la familia, esto, aquello, ¿cierto? Y ahí se significan muchos mensajes, que cuando en el semestre pasado con teorías les mostré un poquito a ambos grupos, de hecho, el tema de las fake news, y aquí lo vamos a votar pero con otro enfoque más adelante. Ahí está pasando algo, muchachos, en función de no solamente los medios de comunicación, no solamente las características de las informaciones, sino en las mediaciones. Y ahí es fundamental las mediaciones para entender
ese fenómeno de las fake news, o como bien las llaman también de las desinformaciones, en fin. Muy bien, entonces, claros con el concepto de mediación y muchachos. Chicos, para proseguir, mucho silencio, están aburridos. No, profe, se está entendiendo. Ok, muy bien, ¿algún otro comentario? Bueno, Profe, sí, pues señor. yo creería que estos nuevos paradigmas, como lo dice ahí en la frase que tú estabas comentando, diría que yo creo que se van a reevaluar ya con las nuevas tecnologías y todo eso, porque si hablamos de mediación y es inherente al receptor, Sí, entonces yo pensaría que muchas de las maneras por las cuales el receptor está migrando hacia otros medios de comunicación es por la misma, por la misma situación pues, que dan las comunicaciones, que por ejemplo los medios de comunicación nos están brindando una información que a nosotros no nos sirve. Nosotros queremos ir más allá, por ejemplo. lo que pasa, Jairo, es que aquí al final del curso, o bueno, en una parte del curso ya vamos a aterrizar en el nuevo ecosistema comunicativo, que es la irrupción de todo esto clásico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos apareció Internet. Desde el mismo momento que apareció Internet, todos los medios de comunicación tuvieron un giro impresionante, eh, y sobre todo porque desde luego que ese esquema clásico de la comunicación convencional emisor-receptor, eso se rompió totalmente con la aparición de Internet, no con la aparición solamente de las redes sociales y otros espacios digitales y virtuales, no, fue Internet, porque es que ya se empezó a entender de que cada persona, un individuo en condición de usuario, de internauta, podía acceder a multiplicidad de información. Mientras que tú en los medios de comunicación convencionales estaba supeditado a qué? Al consumo de acuerdo a la parrilla, a la información ya dada, ¿cierto? No había posibilidad de ver o asistir a otras cosas. ¿Y cómo voy a hablar yo con el que hace la televisión o el que escribe en el periódico? No había forma de hacer esas retroalimentaciones. Por eso es que ese feedback no se entendía de la respuesta directa al emisor, sino desde las mismas mediaciones, desde los mismos significados que se le daba al mensaje y cómo eso lo replicaba o lo significaba en otros escenarios de la vida real, ¿cierto? En la misma cotidianidad, ¿cierto? Entonces, sí, Jairo, respondiendo entonces a lo que tú planteas, lo que es Internet y ya todo el tema de la comunicación en el escenario digital, desde luego que volca todo este aparato y toda esta concepción, ¿cierto? Tan solo aquí estamos es entendiendo esas primeras tradiciones de pensamiento y concepciones teóricas de los primeros estudios de comunicación y de recepción más que todo. Compañeros, hoy tengo una diversidad de material para mostrarles que son entrevistas, bueno, intervenciones de investigadores que nosotros también tenemos que empezar a ir reconociendo y que quizás también nos han mostrado, nos han ilustrado, eh, pero obviamente pues más que reconocerlos es mirar la calidad de sus intervenciones, porque son investigadores asiduos en la comunicación contemporánea y que los vamos a empezar como a reconocer. Uno de ellos se llama Manuel Castells. No sé si lo han escuchado. No, No, señor. muy bien. Hay unos que sí, hay otros que no, ¿cierto? Eso también a veces depende de los profes que le vamos mostrando, ilustrando investigadores, pero bueno, aquí vamos a ver muchos de ellos. Manuel Castel, una persona que ha trabajado, un investigador que ha trabajado mucho el tema de la comunicación, muy relacionado también con comunicación y educación, pero él aquí nos va a hablar de la comunicación y el poder, ¿cierto? Un elemento que estuvo inserto en la lectura de texto. A misma dinámica aplica, muchachos. Link por el chat, vemos y regresamos a conversación acá. Listo. Aquí se los mando. Cortico, disfruten. A ver qué nos dice Manuel Castel. Veámoslo por favor.
Muchachos, ya terminaron. Sí, señor, en este momento. Muy bien. El resto. Muy bien. El resto, chicos, ya estamos acá. Sí, profe. Muy bien. ¿Qué les llamó la atención de este señor? ¿Qué les dejó? ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dijo? Es básicamente que el poder es la comunicación. Y Sí. los que tenían el poder o que usualmente tienen el poder, pues ya van a tener que mirar hacerle otra mirada pues como al tema del entretenimiento y la cultura, porque los poderes definitivamente van a cambiar y se va a repartir más la torta para todos aquellos que empiecen a trabajar sobre las redes y a trabajar más las redes que los medios de comunicación. Muy bien, Jairo. Sí, noten ustedes que es una entrevista hecha en un programa de hace varios tiempos, ¿cierto? Que de alguna manera ya estaba avisorando o visionando el problema o la complejidad que iban a afrontar los medios de comunicación tradicionales o masivos en su sistema de transmisión tradicional, en sus formatos, en sus genes, en sus mismos estilos, perdón, y que les planteaba entonces Internet, ¿cierto? Es eso, en parte también, pero lo cierto es que el poder va a estar ahí, ¿cierto? Y que dentro de esas perspectivas marxistas que nos está mencionando el texto, esas primeras miradas a la comunicación de masas y este asunto de la recepción de medios y las audiencias, es que hay también unas resistencias que se generan desde las mismas audiencias en esos mismos consumos, en esas mismas significaciones de los mensajes y desde luego en la interacción con con el mismo medio de comunicación. Noten que antes el mismo medio de comunicación era el emisor. Era una cosa que no entendíamos dónde estaban ellos. Pensábamos que incluso las personas pensaban que eran de otro lado, como si fueran fuera de este mundo, que no se podían tocar. Ahí cambió totalmente con la llegada de Internet y sus posteriores desarrollos. Ya esa concepción, ya el medio de comunicación es algo que cualquier persona entiende que se puede tocar, o sea, que puede haber una interacción muy directa con ellos, ¿cierto? Con los periodistas, con los comunicadores, en fin, ¿cierto? ¿Qué más les llamó la atención de esta intervención? Sí, Profe, que los medios cada vez van perdiendo más credibilidad. Entonces ahí es cuando el receptor busca la información en los medios digitales, en las diferentes plataformas, ¿cierto? Como lo decía él, sea el papel o de manera pues digital. Y muchas personas todavía siguen creyendo en la información, pues es más creíble un periódico y pues porque la información que dan ahí es mucho más verídica y es profesional, mientras que los medios de comunicación siempre nos ocultan cositas y ahí es cuando pues también acudimos a otro claro. tipo de informaciones. Muy bien, Alejandra, eso lo que dices es cierto. Los medios de comunicación han venido perdiendo credibilidad también por estar también como al servicio de ciertos poderes. Eso creo que también lo hemos visto mucho y de manera muy recurrente. Lo cierto es que Internet, al ser un escenario de participación más pluralista, precisamente también lo que ha planteado es como la reconfiguración de los roles de los actores comunicativos. Es decir, ya el emisor no es tan emisor, también tiene que migrar a ser un receptor, como para entender ese esquema clásico. Recuerden que eso lo vamos a mutilar bastante, lo vamos a dejar de lado porque el esquema cambia totalmente. Lo mismo ocurre con las audiencias, ¿ya? En su condición de receptores, que hoy por hoy, ya obviamente gracias a Internet y a un montón de cosas más, fruto de Internet, ya podemos asistir de que las mismas personas, la misma ciudadanía se ha empoderado tanto
de los medios, de las plataformas, en fin, de un montón de posibilidades que ya también son productores de información, ¿cierto? De hecho, también ha pasado algo con los medios, y es que noten ustedes que si antes, para construir una noticia, el periodista tenía que hacer una investigación periodística, un trabajo de campo, hoy por hoy tienen es que estar más pendientes de lo que pasa en el acontecer de las redes sociales, por ejemplo, y otros espacios, para poder construir la nota periodística. De hecho, el ciudadano es el que nutre la información periodística. Noten ustedes, el periodista soy yo, un fenómeno interesante ahí, que todavía se sigue discutiendo en términos de que cómo así que el periodista soy yo, si es que hay profesionales de la comunicación y el periodismo que se han preparado para esto, ¿cierto? Entonces, el oficio del periodista ya ha migrado también al punto de que cualquier ciudadano puede informar cualquier cosa. Entonces, un formato interesante, es una apuesta interesante el hecho de que la misma gente, con sus recursos tecnológicos a la mano, es decir, el celular, en fin, pueda contar cosas, ¿cierto? Pueda contar cosas, pero entonces, ¿cómo las está contando? El problema es no qué se está contando, sino cómo, ¿cierto? Y obviamente también el para qué, la intencionalidad. Y es que eso también creo que es uno de los grandes problemas y complejidades que han tenido afrontando los medios de comunicación en materia periodística, por ejemplo, en términos informacionales. Y también respondiendo a lo que dice Alejandro, la importancia del formato, lo que él llama plataforma. Noten ustedes, compañeros, y ejemplo, volvemos al tema de las fake news, y no solamente porque me gusta por el tema de lo que representa en el escenario de la comunicación, sino porque ¿por qué se cree también la gente el tema de la fake news? Muy seguramente no leen toda la información, pero noten ustedes el formato en el que está presentada, ¿cierto? El encabezado, cómo se construye una fake news, cómo está construida una fake news, ¿cierto? Título, las imágenes que emplea, la tipografía, la forma de abordar la información. Todo eso altera significativamente el estilo en términos periodísticos que se asemeja la fake news al estilo periodístico en términos del formato también del periódico. O ya no solamente vemos fake news en su formato digital, pues con texto de imágenes, también vemos que piezas audiovisuales, videos, cortos, cortados, ¿cierto? Entonces, mire que hay también en los medios de comunicación es tan significativo y también para las audiencias, obviamente, el tema del formato, porque depende también de eso darle credibilidad, ¿cierto? Que muy seguramente nosotros ya no caemos en una fake news, ya somos capaces de identificarla, de diseccionar todos sus componentes con los que fue construido, pero en el imaginario de las personas, del ciudadano corriente, de la persona del común, eso es significativo para ellos. Por eso es que nosotros no entendemos, desde nuestras miradas, desde nuestras ópticas, no entendemos por qué es que eso a las personas del común les pega tan fácil, pero creo que ya estamos entendiendo por qué les pega fácil, ¿cierto? Porque ellos encuentran ahí todo un escenario también de credibilidad, además también del emisor, porque el emisor no es el emisor de la fake news, no es el medio de comunicación. ¿Quién es? Una persona llegada a su vida, ¿cierto? ¿Cuáles son las plataformas de difusión? Ah, bueno, los grupos de WhatsApp, las redes sociales. Hay todo un ecosistema comunicativo muy interesante a analizar. Muy bien, volviendo entonces al texto. Como les dije, tengo varias cosas por mostrarles, pues, para que me aproveche el tiempo, para mostrarles, para seguir con el texto entonces, irlo desglosando bien y poder avanzar, pues, para que nos rinda bien el tiempo, como les digo, muchachos. Entonces, estos estudios se dieron cuenta de todo lo que estamos hablando acá, y por allá en los años 80, porque el texto nos hace muchas referencias a Latinoamérica, ¿cierto? Nuestro contexto, nuestra latitud, y que muchas de las investigaciones que se empezaron a hacer en Latinoamérica a partir de los 70, pues tenían esa orientación, ¿cierto? Desde el funcionalismo, mirar mucho como todo el tema de los sentidos o propósitos de manipulación y control social de los medios, y por otro lado, como esas apuestas ideológicas desde el marxismo y ese tipo de cosas.
pero resalta también una parte importante. ¿Ven? Noten que estamos hablando desde la parte teórica, de cómo se empezaron a pensar esos estudios, desde esas dos orillas que les digo. Pero también está la parte metodológica, es decir, cómo se hacían esos estudios, cómo se miraba a la gente, cómo se abordaba a los grupos de estudio, a la misma población, ¿cierto? Entonces, si bien se empezaron a irrumpir esas partes teóricas, es decir, esas dos orillas que hemos venido hablando, también se empezaron a mirar otras posibilidades, a contemplar de que lo metodológico incide mucho en los resultados de esos estudios. ¿Por qué? Porque muchas de esas teorías, muchachos, que hemos visto clásicas, ¿cierto?, tradicionales, se basaban en unos estudios muy también experimentales, en parte pues de laboratorio, ese tipo de cosas, pero no miraban a profundidad otros aspectos de la cultura o de lo político en particular. Mientras que ustedes van a notar un término muy recurrente en la parte metodológica de la investigación de audiencias, y es todo lo que tiene que ver con la investigación empírica. ¿Cómo así que la investigación empírica? Es decir, con todo lo que se trata de lo experimental, ¿cierto? De lo experimental a partir de las experiencias de los otros. Entonces, ¿qué mejor escenario para mirar lo experimental que la misma sociedad? ¿Qué está pasando en términos de la cultura? Ellos empezaron a mirar aspectos como la cultura de lo cotidiano, que es donde las mediaciones toman mayor vigor. ¿Cierto? No es que recuerden, como en el caso, la situación que hablamos ahorita, no es que yo vea la noticia en mi habitación, ¿cierto? Y ya, ahí hay mediación, no, ahí hay un consumo, ahí es un consumo simplemente. Pero ¿cómo se antes de las mediaciones? Empiezan a aparecer escenarios de la vida diaria, cotidiana, donde es ahí donde se significan, perdón, los mensajes, donde cobran sentido. Listo. Entonces, los investigadores en comunicación empezaron a mirar de que los anteriores estudios, si bien hicieron ciertas prácticas investigativas empíricas, eran muy de las encuestas, muy cuantitativas, ¿cierto? Pero no miraban otros aspectos cualitativos. Por eso este texto empieza así, la investigación cualitativa de audiencias, para mirar otros atributos, otras características, otras cosas que pasaban en ese escenario de la cotidianidad. Listo, entonces eso también marcó una ruptura en los estudios de recepción que se empezaron a hacer en Latinoamérica. Claro, la manera de hacer la investigación, no solamente dejando de lado esas dos orillas, lo marxista, lo funcionalista, sino la manera de cómo abordar esos grupos de personas, desde el escenario cultural y desde otros ámbitos, ¿cierto? Muy bien, preguntas, inquietudes hasta acá. Muchachos, algo por comentar. Muy bien, entonces, sin embargo, en esas rupturas que si bien se empezaron a hacer desde lo marxista, desde lo funcionalista, la manera de hacer la investigación, también entonces empezó a centrarse en unos aspectos muy cruciales dentro de la cultura, dentro de las mismas personas, al fin y al cabo son audiencias, pero en otros escenarios, y es que empezaron a observar las prácticas culturales, ¿cierto? Pero unas prácticas culturales que también iban en contraposición al status quo. Entonces, por ejemplo, uno es recurrente observar en muchas de esas investigaciones que hacían una referencia, por ejemplo, a las culturas juveniles urbanas, lo que antes llamaban tribus urbanas, ¿cierto? Estamos hablando de grupos de jóvenes que tienen unas estéticas, unas músicas, unas narrativas, unas concepciones ideológicas, incluso políticas muy en particular, etcétera, pero todo eso en relación a la comunicación. ¿Y por qué? Usted dirá, pero profe, ¿cómo se relaciona eso? Claro, porque es que a nosotros no nos llegó las cosas por obra y gracia del Espíritu Santo. Todo fue fruto también de ¿qué? De esos consumos, de esos usos de las informaciones y de esas mediaciones, ¿cierto? Y de hecho, donde se dieron esas primeras
en términos de las culturas juveniles, donde iniciaron, también se nutrieron mucho de esas interacciones con lo que los medios de comunicación ofrecían a través de sus informaciones y sus contenidos. Es decir, ahí hay un pequeño matrimonio, hay una interacción significativa entre cómo se construye la cultura y qué presenta y qué representa, perdón, y qué constituye los mismos medios de comunicación. Entonces, esas miradas metodológicas de las investigaciones de audiencias, al fijarse en las prácticas culturales, empezaron a mirar asuntos de la vida cotidiana, ¿cierto? Muy de la vida cotidiana de las personas, y no solamente en asuntos de cómo vestirse, o cómo pensar, o qué escuchar, no, estamos hablando de relaciones incluso de poder que se dan en estos escenarios de la cotidianidad, como por ejemplo los lugares de trabajo, ¿cierto? Las relaciones entre ciudadanía y Estado, más bien gobiernos, ¿cierto? Y entre otras manifestaciones colectivas ciudadanas, porque toda agrupación ciudadana se comprende como una acción propiamente del individuo social organizado políticamente, ¿cierto? Y que en sí mismo también está haciendo una respuesta diferente o alternativa a lo que se le está imponiendo. Ahí hay un papel importante de los medios de comunicación, porque dicen algunos por ahí, es que los medios de comunicación no son tan sociales, sino que parece ser que los medios de comunicación fueran medios de comunicación de gobierno, ¿cierto? Que la comunicación de gobierno existe, es decir, lo que hace la alcaldía de Medellín, lo que hace la alcaldía de tal municipio, lo que hace el departamento, lo que hace la presidencia, todos tienen su órgano de comunicación, ¿cierto? Pero a veces entendemos, y eso parece que fuera así, que los mismos medios de comunicación masivos, que se entienden como medios de comunicación social, ¿cierto? Parecieran ser que están cumpliendo más una función de comunicación del gobierno, no más bien una comunicación social de ciudadanía, ¿cierto? Muy bien, entonces, en ese sentido, compañeros, entonces las investigaciones en Latinoamérica, por allá a finales de los 70, inicios de los 80, si bien empezaron a hacer esas rupturas en el paradigma de lo funcionalista o lo ideológico marxista, también lo hicieron en la parte metodológica, desde lo experimental, desde lo empírico, pero también empezaron a mirar la profundidad de la investigación. Todo eso uno lo ve en investigación, las investigaciones que vivimos nosotros en el Poli, ¿cierto? De ahí parte todo este tipo de cosas, compañeros. Entonces, muchas de esas investigaciones solamente se quedaban en una superficie de describir lo que estaba pasando, no profundizaban otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí también hay un nivel de proximidad o de compenetramiento del investigador o del teórico con ese objeto de estudio, con esos individuos que está observando. Simplemente voy a describir lo que está pasando y ya, pero eso deja deja un poco como corta la investigación, porque hay que mirar otros asuntos más a profundidad que implica una mayor interacción y apropiación de las realidades y de los imaginarios de esas audiencias, ¿cierto? Entonces, muchas de esas investigaciones, compañeros, también tuvieron ese matiz, que fueron muy descriptivas, no se evocaron tanto a la interpretación o a la comprensión también de todos esos asuntos que estaban pasando en la vida cotidiana, ¿cierto? Muy bien. Parte del texto también nos habla de un tema de clases sociales, ¿cierto? Ese tema de las clases sociales, desde la perspectiva marxista, siempre se va a ver de relaciones de conflicto. Una clase alta, una clase baja, ¿cierto? En fin. Entonces, muchas de las investigaciones, compañeros, de las teorías de la comunicación, perdón, fueron basadas también en esas luchas de clases, ¿cierto? Correspondiente pues al marxismo. Pero en Latinoamérica no es que operara mucho de eso, ¿cierto? Porque si bien hay unas élites económicas identificadas, incluso en muchos casos, no hubo como más bien una relación conflictual, o sea, ellos observaron eso, que no hubo una relación de conflicto de clases, sino que esas clases sociales más bien se fueron entendiendo como en grupos determinados de personas identificadas por estratos sociales.
sea, el invento del estatus social es una clasificación que no define como el posicionamiento de un determinado grupo social frente a otro, simplemente los diferencia. Entonces, muchos de esos estudios fueron abocados a estudiar todo esto que estamos hablando, pero tomando como referencia a la población por estrato, ¿cierto? Pero no tan basado como en el tema de la lucha de clases ni nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces Latinoamérica ha tenido eso, que si bien nosotros podemos identificar unas personas, un grupo de personas menos privilegiados en comparación de otras, las luchas o las tensiones sociales básicamente no existen tal cual como nos planteaba el marxismo, sino que existen más bien como otras pugnas, otras relaciones de conflicto. Y eso también se ve evidenciado en que en la cultura aparece un concepto fundamental que este señor también de Barbero, en el fenómeno de las mediaciones, lo trata y se llama la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Uno que entiende por eso, muchachos. No solamente la música popular, no, es un montón de cosas, ¿cierto? Pero que esa cultura popular no se entiende como si la practicaran solamente ciertos, o sea, en su momento se entendió como si la practicaran las personas de bajos recursos, ¿cierto? Pero la cultura popular ya ha atravesado diferentes estratos. Un ejemplo de eso, muchachos, se los coloco. No hay nada más popular en nuestro contexto, en nuestro entorno, que el fútbol. Tú ves en un estadio personas diferentes, pues si lo fuéramos a analizar en términos de estatus sociales, podríamos decir de que en el estadio se alberga, en el estadio de fútbol se alberga multiplicidad de estatus sociales, ¿cierto? Cada uno con sus disfrutes y sus prácticas en particular. Pero todo el mundo, o sea, no podemos generalizar pues, de pronto que todos los que estemos acá nos guste el fútbol, en fin, pero el fútbol se puede entender como un producto de la cultura popular que no obedece solamente a ciertos estratos sociales, ya hace parte como de algo autóctono, ¿cierto? Local. Y que ha tenido la gran característica también de que el fútbol ha roto, ha traspasado más bien barreras o fronteras geográficas, en fin, un montón de cosas. Entonces podríamos decir que el fútbol es un producto de la cultura popular, pero que se ha masificado. Se ha masificado de tal manera que ya no distingue estratos sociales. Eh, muchas de esas investigaciones, compañeros, empezaron a mirar todo este tema de fenómenos en las clases sociales en términos de la identificación de determinados grupos sociales, perdón, por estratos, pero no porque, bueno, el que de este estrato es así y que tiene menos que este, no, sino porque tenían unas lógicas culturales diferentes, ¿cierto? Es más fácil, les resultó a los investigadores de comunicación para Latinoamérica determinar de que esos estratos sociales jugaban un papel importante en la cultura, ¿cierto? Entonces, antes de seguir con eso, estábamos por aquí 1:20, voy a mostrarles el segundo. Son intervenciones muy corticas, este señor si lo conoce, se llama Omar Rincón, vamos a ver qué nos dice, les acabo de mandar el link, nos habla ya de audiencias muy específicas en Colombia y Latinoamérica. Veámoslo por favor y volvemos. 4 minuticos.
Muy bien, muchachos, terminamos de ver. Sí, sí, Freddy. Muy bien, Jairo. El resto, muchachos. Sí, señor. Profe. Muy bien. No sé, ese señor sí lo conoce. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto por ahí? ¿O no? Nuevo también para ustedes. Ok. Bueno, ¿qué les pareció la intervención de él? ¿Qué les llamó la atención? Muchachos, Profe, no sé cómo decírtelo, pero me gustó como la parte final, es que no terminé de verlo, la verdad. Entonces, donde mencionaba que el periodismo ha dejado de comprender, de ser crónica, de realmente escribir, de hacer una entrevista pues realmente fundamentada. Entonces que eso se ha perdido mucho. Entonces que ahora, por ejemplo, los medios lo que hacen es militar las verdades de las empresas, de grandes industrias y no, pues, o sea, cada medio muestra lo que quiere mostrar, o sea, muestra lo que quiere demostrar, que obviamente son medios de comunicación que son controlados. Pienso sí, yo, pues, muy bien, ya. Alejandro. Ok. Daniel, José Daniel, hay que llevar siempre una buena comunicación no tan regada, separada como manera cuando el gobernador alcalde de turno, sí. Lo que también aquí lo que nos están diciendo, reiterando, es que desde los mismos medios de comunicación se está trabajando con un asunto de poder, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo articulamos esto con lo que estamos hablando acá? Y es que la investigación que en comunicación y en audiencias va a seguir también teniendo como ese componente o esa característica, y es que no podemos hablar de las audiencias sin hablar de los medios. Hay que mirar los dos, ¿cierto? Y que no solamente hay que mirar los medios de comunicación masivos en su estructura funcional, sino que también mirar todo este asunto de los mensajes, de los contenidos, ¿cierto? Lo cierto es que la clave está, de acuerdo a lo que estamos por acá leyendo en el texto, lo que estamos leyendo por acá en el texto es en este fenómeno de las mediaciones. Que estas mediaciones, muchachos, si bien ya le dimos el significado, se pueden entender dentro de la investigación empírica. Es decir, lo que estamos hablando acá de cómo hacer esa investigación, cómo la empezaron a hacer, perdón, y cómo se supone que debemos relacionar el asunto de la mediación. Uno encuentra que hay mediaciones individuales, que es, por ejemplo, lo que, volviendo al caso, por ejemplo, de ahorita, lo que vemos en la televisión, ¿cierto? El mensaje que nos están transmitiendo y cómo nosotros lo estamos consumiendo. Eso hace parte de aspectos cognitivos que apelan a nuestro género, a la edad, ¿cierto? A un montón de cosas. ¿Cuántas personas no se han quejado por el titular de una noticia porque hablan del tema del género como, pues lo abordan de manera muy sesgada, ¿cierto? En fin, hasta aspectos raciales y étnicos. Y hay mediaciones también de acuerdo a dónde se den situaciones en concreto, ¿cierto? No hablando propiamente como el contexto, los entornos en donde se dan los procesos de comunicación. Por eso es importante entenderlo, gente, y es que cuando hemos tenido nosotros algún malentendido en términos comunicativos, muy seguramente es eh, por la no, o poca o nula definición del contexto. Nos pasa a veces en redes sociales, ¿cierto? Muy recurrentemente eso, ¿cierto? Y también que si bien hay unos escenarios de recepción, por ejemplo, como la casa, la escuela, la misma calle, que son instituciones, que también hay unas mediaciones de carácter institucional. Miren todos los espacios que estamos tocando acá, donde se dan esas mediaciones, y es donde nosotros, los que hacen investigación en comunicación y de audiencias, deben poner el ojo, ¿cierto? Estos escenarios, entre otros más, ¿cierto? Muy bien.
ya vamos terminando este texto, muchachos, pues la disección que le estamos haciendo. Entonces el texto lo que nos dice también es que esas mediaciones se dan en unos contextos o en unos escenarios micro y macro sociales. Lo micro es lo que obedece, por ejemplo, a aspectos más relacionados como escenarios muy inmediatos de interacción cotidiana. Entonces sigue siendo la misma familia, el grupo de amigos, la universidad, ciertos otros escenarios, ¿cierto? Ya unas mediaciones cada vez más macrosociales que involucran otras personas y otras instituciones. Ejemplo tal, lo político, por ejemplo. Esas ya son mediaciones de amplia envergadura y que nosotros, y sobre todo los investigadores en comunicación, como les digo, van poniendo el ojo en esas mediaciones que se dan en toda esta multiplicidad de escenarios. En el texto final, cuando nos dicen que cómo se estructura lo cotidiano, yo quise resaltar estos apartados que nos hablan de los micro y las mediaciones micro y macrosociales, ¿cierto? Y otras cosas que aparecen como cosas que se presentan recurrentemente en la investigación, es decir, obstáculos, problemas, ¿cierto? Cosas que muchas de esas teorías se enfrentaron en su momento y que los investigadores de audiencias, perdón, ven reflejados constantemente, ¿cierto? Cosas muy relacionadas con lo subjetivo. A veces miramos mal lo subjetivo, pero no alcanza a veces a describir lo que pasa en un contexto o entorno social o cultural. Simplemente se caracterizan individuos y ya. Por eso es imposible en estos momentos hablar de una teoría única o de varias teorías de la recepción. No existen. Existen son investigaciones, miradas a profundidad. Al igual que, como antes lo conocíamos, teorías de la comunicación, fueron miradas en circunstancias históricas específicas, ¿cierto? Los relatos, la investigación en comunicación y de audiencia se nutre mucho de estar indagando muy a profundidad, pero no que quede solamente en la descripción de las personas, sino validarla con la teoría, ¿cierto? Porque a veces nos quedamos simplemente con las percepciones o los relatos de las personas, pero hasta ahí llegamos y por eso vamos a decir entonces que hay una teoría, no, hay que hacer validación de lo que se recoge con la teoría, ¿cierto? Y así sucesivamente, entonces nos dicen acá, pues como en estos pasos que es la gran problemática que ha tenido entonces que ha venido teniendo o afrontando los investigadores en comunicación y de audiencias en Latinoamérica, y hoy por hoy podemos decir de que hay diversidad de estudios de audiencias de recepción en Latinoamérica y en Colombia, que muchos de ellos ya se han desligado de esos posicionamientos funcionalistas o marxistas y cada vez más exploran otros asuntos relacionados en términos de lo empírico. Lo cierto es que siempre va a existir un relacionamiento muy particular entre medios de comunicación, audiencias, y que es imprescindible empezar a entender cada vez más y abordar con mayor profundidad y rigor todo este asunto de las mediaciones. En las mediaciones está la clave para entender todo este asunto de la recepción. Listo, muchachos, ya para que vamos terminando. Una última cosita de Omar Rincón muy interesante, para ir también organizando una cuestión aquí de las exposiciones, y ya con eso culminaríamos hoy. Entonces, les comparto esta última intervención de Omar Rincón, porque ¿quién es Omar Rincón? Omar Rincón es un investigador, docente, académico, crítico de televisión en Latinoamérica y Colombia, referente en muchos de los estudios de comunicación y de audiencias, y pues él tiene un estilo muy particular dentro de su discurso, que por eso a muchos les llama la atención. Lo cierto es que está en el punto en muchas cosas. Vamos a ver este último, lo que nos dice él, y ya continuamos con el tema de las exposiciones. ¿Listo? Entonces, 5 minuticos dura este, muchachos, veámoslo. Es muy interesante también muy importante lo que nos dice él. Les mando el link acá en chat, ya regresamos.
Muy bien, chicos, terminamos. Sí, Freddy. Muy bien, Jairo. El resto. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué resaltan? ¿Qué les pareció importante de lo que nos dijo este señor? Nada por decir, entonces. Muy bien. Bueno, les comparto pantalla, entonces vamos aquí a mirar el tema de las exposiciones, compañeros. Antes de mostrarles la tablita, les voy a mostrar estas pautas. Esto lo van a tener ustedes también en el Drive. Pautas de las exposiciones, muchachos. Las exposiciones deben de durar entre 20 y 25 minutos aproximadamente. Decimos que 25 minutos porque darle la palabra, darle el espacio de intervención a los compañeros con preguntas y cosas de ese tipo. ¿Listo? Las exposiciones apoyarse en recursos visuales, audiovisuales, entre otros. Eso sirve mucho para ilustrar la información. Los integrantes del grupo deben de participar, obviamente, todos no deben de estar ausentes, alguno de ellos, y terminada la exposición, subir una breve presentación de la exposición, diapositivas, entre otros recursos, a la carpeta del Drive, exposiciones de teorías. Entonces, me devuelvo acá y les muestro de nuevo la carpeta del Drive, en nuestro Drive, que teníamos esta carpeta aquí sola, ¿cierto? Es ahí donde ustedes, cuando terminen la exposición, van a subir las diapositivas o el recurso que ustedes quieran dejar de la exposición, ¿cierto? Obviamente con nombre, apellidos y ya, para que tengamos acá el repositorio de las exposiciones realizadas y las podamos consultar cuando nosotros queramos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien, volvamos señor. entonces acá. Listo, esas son las pautas de la exposición a tener en cuenta para la consulta y la selección de la información de la exposición, muchachos. Básicamente básense en lo siguiente. ¿Qué debemos de explicar en la exposición? Pues de qué trata la teoría, lo que vamos a hablar. Contexto geográfico, histórico, social y político en el que se dio, ¿cierto? El momento en donde se concibió esa teoría. Describir los principales teóricos y conceptos, ¿cierto? Y voy a corregir esto. Conceptos de lo que trata la teoría, básicamente esto responde a esto primero. Y mencionar investigadores teóricos principales y sobre todo, muy importante esto, dar cuenta de la concepción que la teoría trabajada tuvo frente a esas audiencias o público. Responder también a esto. No solamente es explicar la teoría de qué trató, en qué momento se dio, quiénes fueron los principales investigadores. Listo, eso es información general, eso ya prácticamente está dado. Es hacer hincapié en esta parte, ¿cierto? En la concepción, en la mirada, en cómo ellos, cómo esa teoría entendía o concebía las audiencias, los públicos, cómo era ese relacionamiento entre las audiencias y los medios de comunicación, o lo que ustedes encuentren. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Esto lo van a tener ustedes en el plan. Muchachos, analizando, aquí está este cuadrito con las teorías que vamos a ver. Algunas de ellas las vimos en teorías de la comunicación. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia? Básicamente es, ¿cierto? Esa concepción, porque abordaron con más a profundidad la concepción frente a las audiencias. Entonces, venga, yo me devuelvo rápido otra vez a la carpeta del Drive. ¿Cómo van a? Yo les dispuse a ustedes, muchachos, en la carpeta del Drive, ¿cierto? Esta carpeta de documentación del curso, ustedes van a encontrar una documentación, unos textos que ustedes van a utilizar para consultar el tema que ustedes van a trabajar. Está Sociología de la Comunicación. Van a encontrar también, modelos, teorías, ¿cierto? Están esos tres, creo. Está Introducción a las Teorías. Y está también. Tienen 4 recursos. Este quinto, que es Historia de las Teorías, es mucho más, como ustedes dicen, enredado, complejo, pero también lo pueden consultar. Ahí están todas también. Tienen 5 recursos que ustedes pueden utilizar para
preparar y consultar la información. En su defecto, para ampliar más información, hacen una breve consulta en internet. La información ya está ahí. Yo simplemente les coloqué estos recursos a su disposición para que la consulta sea un poco más rápida, más al punto, y está muy bien explicados acá también. Listo. Entonces, dejo de compartir pantalla y me devuelvo a la tablita. Entonces, entendiendo estas disposiciones, compañeros, estas pautas, estas indicaciones, están este listado, muchachos. ¿Qué pasa? Nuestro grupo está compuesto por 23 personas, 23 estudiantes matriculados. Para poder alcanzar esto, compañeros, de que todos ustedes expongan y haya una distribución equitativa de las exposiciones, en ese sentido, los grupos deben estar conformados por máximo de 2 personas. Son 23, dividen, son 10 teorías, 10 exposiciones que hay que hacer, ahí nos daría 20, ¿cierto? Posiblemente ese otro grupo de 3 personas nos quede, le daremos otro tema, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que trabajan en el curso. Entonces, aquí ya está distribuido. Están las teorías, compañeros, las fechas, y recuerden que iniciamos a partir de 8 días. Ya conformen entonces, compañeros, con sus compañeros para yo ir apuntando aquí. Y ya esto lo vamos a tener ya en el drive ya con toda la asignación de los grupos. Empiezan entonces los escuchos. Ya tienen pareja definida. Profe, a mí me puedes poner en cualquiera con Wendy Juliana Álvarez. Es bueno que sí me dedicas, Alejandra, ¿cuál? No, profe, cualquiera menos la teoría de los efectos límites, que esa la hice en el semestre pasado. Sí, okay. Profe, Sí. mi compañera y yo en agendas meeting. ¿Quién es tu compañera? Vayan organizando y me dictan nombres. Con Midori y Mariana Zuleta. Midori Albán y Mariana Zuleta. Sí, señor. Listo, muchachos. Muy bien. Gracias. Ok. Profe, pones a Carolina Saldarriaga y Jairo Sea, por favor, en cultura de masas. A ver, por acá, ¿dónde está? Aquí, Escuela de Frankfurt, ¿cierto? Escuela de Frankfurt, sí, señor. Sí, entonces. Carolina Saldarriaga. Jairo Sea y Carolina Saldarriaga. Muy bien, gracias, Jairo. Ok. En la teoría de la espiral del silencio, Natalia Galván y Carolina Hernández Gómez. Muy bien. Listo. Muy bien, Natalia. O Carolina, no sé quién me habló. Estoy mirando aquí todo. Muy bien, sigamos. Hola, una preguntita. Nosotros somos como un grupito de 3, una teoría que nos dé para que podamos poner los 3 para algo más larguito, ¿no? Porque son un grupo de 3. Es que lo que yo les digo, o sea, conformemos los grupos de parejas y ya miramos, bueno, podemos hacer esa excepción, no sé. ¿Qué opina el resto? Bueno, muy bien. Entonces, yo te voy a dar entonces en ese sentido la teoría funcionalista para el grupo de 3. ¿Quiénes son? Miguel Ángel Arbeláez. Sí. Manuel Ochoa. Manuel Ochoa. Sí, señor. Y Juan Pablo Madrigal. Bien. ¿Quién le sigue, muchachos? Yo estoy con Sebastián, le habla Kevin Higuita, pero no sé, pues, qué teoría puede ser. Sebastián, ¿qué propones o qué? Pueden conversar por ahí por el teoría del clima. Puede por mí la que sea, la verdad. O sea, para que no me quede muy duro, muchachos, escojan una.
Alejandra, anímate a escoger una. Profe, Cualquiera, pues no sé, la del cultivo, no sé cualquiera. Bueno, compañera, que ahora acá, ¿quién me iba a hablar? profe, yo, Manuela. Sí, Yo, pues no sé con quién me puedo hacer, la verdad. No conozco a nadie de este grupo, solo creo que a Camila Duque. Si quiere, no sé si bueno, Camila tiene grupo, me puedo hacer Dale, con ella. donde quieras. Tú habías dicho teoría de los efectos límites. Sí, pues, pero porque me gusta la fecha, pero realmente cualquiera podría ser. Bueno, vale, entonces esa. Manuela Cano y Camila Duque. Y el que se Pro- quiera unir, el tercero, bienvenido. bueno, por Profe, ahora de parejas. Sí, Ah, hola, bueno, bueno. profe, José, estoy hola. con Valentina Garzón Giraldo para ese, Sí, teoría del cultivo. entonces, muy bien. ¿Y quién es la compañera? Valentina Garzón Giraldo. Muy bien, muy bien. Listo, profe, Profe, muchas gracias. para nosotros, teoría de los usos y gratificaciones, para Sebastián Velázquez y Kevin Higuita. Listo, muy bien. Kevin Higuita, muy bien. ¿Qué más? Ya todos están, no creo. Profe, ponme a mí entonces en la última, profe. Estudios culturales. Sí. Es Alejandra Villa, ¿cierto? Ujú. Y Juliana Álvarez. muy bien. Muchachos, me escucho. Bueno, y no olviden pues agregarse al grupo de WhatsApp. Yo les envié el chat, por el chat el link. ¿Todos lo tienen ya? Se los voy a mandar también por correo. Bueno, muchachos, me quedan estas dos. ¿Quiénes faltan? Ya todos están. Muchachos, en serio, ya todos están acá. David Mejía dice que él quiere trabajar la de los 2 pisos. ¿Y David Mejía con quién está? Ma, ¿me sirve porfa? Muy bien. Hablando de comida en este momento, muy bien. David Mejía, ¿con quién? Muchachos. ¿Quién se le une a David? ¿Quién falta? Venga, aquí ya están todos los que estamos conectados en este momento. ¿Qué vieron por acá? Bueno, ya están todos por acá, ¿cierto? Yo creo que aquí estamos todos. De los ausentes muchachos, entonces ya concertamos con ellos dentro de 8 días. ¿Listo? Muchachos, aprovecho entonces de nuevo, ya para que nos vayamos. Preguntas, inquietudes. ¿Hay alguna pregunta, inquietud con las exposiciones? Con lo conversado hoy. ¿Hay claridad? Esto lo vamos a tener en el Drive también. ¿Listo? Y recuerden que en la carpeta del Drive vieron un archivo en Word con el link del canal de YouTube para que estén consultando las grabaciones, en fin. Listo. Muy bien, muchachos. Veo que ya todos están acá. Habrá tiempo para asignar acá y los compañeros que no pudieron asistir hoy a clase estén al tanto. Muchachos,
Bueno, no siendo más, creo que fue muy provechosa la clase y ya nos veremos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Muchísimas gracias, profe. Feliz día. Hasta luego. Bueno, muchachos. Gracias, profe. Cuídense. Gracias, señor, y chao, muchachos. Gracias, chicos.